Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a dedicar la sesión al cálculo algebraico de los límites y en concreto a la resolución de un tipo de indeterminación. Lo más normal a la hora de calcular un límite es basarse en la continuidad de las funciones que integran a la función a la que tú le vas a hacer el límite. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual a x cubo menos 2x más 1, que es una función polinómica. Es una función que sabemos que es continua, la podemos trazar de una sola vez sin levantar el bolígrafo del papel. Imaginaros también que queremos hacer el límite cuando x tiende al valor 3 de f de x. Es decir, que tendremos que hacer el límite cuando x tiende a 3 de x cubo menos 2x más 1. ¿Qué haremos? Pues lo que haremos simplemente es, ya que la función es continua, y entonces ocurre que el límite cuando x tiende al valor que sea de la función es precisamente la imagen por esa función del valor en el que estamos haciendo el límite, pues simplemente sustituiremos, en este caso por 3 al cubo, menos 2 por 3 más 1, y haremos la cuenta, como ves, 27 menos 6 más 1, que da finalmente 22. Esto es, entre comillas, hacer trampa. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de hacer cuando hacemos un límite es aproximarnos mediante sucesiones por la izquierda o por la derecha, por encima o por debajo del valor 3, para obtener ese valor de límite. ¿Pero qué pasa? Que somos muy cómodos y como sabemos que esta función es de tipo continuo, ocurrirá que sus límites laterales van a existir, van a coincidir y son iguales que la imagen de la función en el valor en el que estamos evaluando. Pues este es un pequeño truco que se puede utilizar siempre y cuando la función que estemos utilizando o partes de ella sean continuas. De la utilización de esta pequeña argucia matemática es de donde aparecen las indeterminaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de indeterminaciones algebraicas o comúnmente llamado indeterminaciones? A esas valoraciones absurdas que aparecen cuando nosotros utilizamos la noción de continuidad de las funciones que componen a la función a la que tratamos de hacer el límite. Vamos a verlo. Imagínate estas cuatro situaciones. La primera, tenemos una función de tipo fraccionario en la que tenemos una función irracional, una función de tipo radical en la parte de arriba, en la parte del numerador, y tenemos, por ejemplo, un polinomio en la parte del denominador. Estas dos funciones, la del numerador y la del denominador, son claramente, independientemente una de otra, continuas. Y cuando tomemos valoraciones de la variable independiente x cada vez más grandes, ocurrirá que la función de arriba tenderá a más infinito, es decir, se hará más y más y más y más grande, sin atender a cotas superiores, y lo mismo pasará con la función de abajo. Es decir, que la tendencia del límite, siguiendo esta regla de continuidad, será infinito entre infinito. ¿Y qué es esto? ¿Qué clase de valor es este? Esto no es ningún tipo de valor. Alguien puede decir, infinito entre infinito, esto da 1. No, error. Infinito no es un número, infinito es una idea. Deberíamos de comparar el crecimiento de la función numerador con el crecimiento de la función denominador. Si el crecimiento de la función numerador es superior al de la función denominador, esto claramente se va a ir a infinito. ¿Por qué? Porque el numerador se va haciendo mucho más grande que el denominador. Sin embargo, si el crecimiento del denominador es muy superior al del numerador, al tener un denominador cuantitativamente superior, más grande que el numerador, las valoraciones cada vez se van a hacer más pequeñas y eso va a tender a 0. O puede suceder que los comportamientos, en cuanto a la monotonía se refiere, sean muy parejos y entonces este límite termine siendo un número. ¿Lo veis? Es una indeterminación. No sabemos realmente. Tendremos que estudiarlo pormenorizadamente, caso por caso. Otro límite que presenta indeterminación. Aquí lo tienes. Tenemos dos funciones restadas y es evidente que cuando la variable independiente cada vez se hace más grande, tiene tendencia a más infinito, la primera función también presenta esa tendencia. Cada vez se va a hacer más grande y más grande y más grande la imagen por la función de las valoraciones que hagamos. Pero es que lo mismo le pasa a la segunda función, a la función que resta. Alguien podría decir que bueno, que esto es muy fácil, es infinito menos infinito, y luego ya, con una enorme ingenuidad, dirá, pues esto es 0. Pero vamos a ver. Comparación de comportamientos en cuanto al crecimiento se refiere. Si la primera función tiene
un aumento en sus valoraciones muy superior al de la segunda, es evidente que este límite tendrá una tendencia final a más infinito, porque la primera función será muchísimo más grande que la función que resta. Pero puede ocurrir al revés, que sea la segunda función la que resta, la que tenga un comportamiento de crecimiento muy superior a la primera. Entonces este límite tendría una tendencia a menos infinito. Tienes valoraciones grandes para la primera función, pero valoraciones muchísimo más grandes para la segunda que encima le resta. Eso tiene tendencia a menos infinito. O podrían tener un comportamiento parejo, en cuyo caso podrían ir a un cierto valor, quizá 0. Es una indeterminación, tenemos que estudiar, tenemos que valorar, tenemos que analizar. Pero es que hay más indeterminaciones. Aquí tienes una de las clásicas, una función racional. Numerador, un polinomio. Denominador, un polinomio. Claramente continuos, como todos los casos que te he enseñado hasta ahora. Si utilizamos la noción de continuidad para cada polinomio por separado, es decir, trasladamos de límite a imagen de la función en el punto, obtenemos 0 partido de 0. Sustituye, ya lo verás. 0 partido de 0. ¿Qué clase de valoración es esta? ¿Qué significa esto? Esto merece un análisis exhaustivo. No podemos dejar el ejercicio así. Nadie puede decir que 0 partido de 0 es 1. Eso es una barbaridad. Tendremos que estudiar también este tipo de indeterminación. Y aquí tenemos a la joya de la corona. Observa, una función de tipo potencio exponencial, a la que le hacemos el límite. ¿Por qué le llamo potencio exponencial? Porque tiene la variable independiente en su base y también tiene a la variable independiente, a la x, en el exponente. Por eso se le llama potencio, de potencia, y exponencial, de exponente. La función que conforma la base es continua y la función que conforma el exponente también es continua, salvo en el valor que estamos analizando. Si utilizamos la noción de continuidad así ingenuamente, diremos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x, que es un polinomio, es continuo, pues sería 1. Y por otra parte, la función 1 partido de x, cuando x tiende a 0, sabemos que tiene una asíntota vertical en el x igual a 0, con lo cual, pues su tendencia es a infinito, ya sea más infinito o menos infinito. Total, que terminaríamos valorando a este límite con 1 elevado a infinito, que ya los más ingenuos, las más ingenuas de todos, dirían que eso va a dar 1. Incorrecto. No es verdad. Por dos cosas. Primera, cuando nosotros decimos que existe el límite cuando x tiende a 0, estamos diciendo que existen los límites laterales, el límite por la derecha y el límite por la izquierda, y coinciden. Observa qué es lo que pasa en la base y qué es lo que pasa en el exponente y te darás cuenta de que esto merece un análisis en profundidad. En la base, ¿qué ocurre? Que cuando nos acercamos por la izquierda, cuando tomamos valoraciones por debajo de 0, estaríamos tomando valoraciones que son negativas. Si a 1 le restas entonces un valor, por muy chiquitito que sea, muy tendente a 0, 1 más x va a tener un valor por debajo de 1, va a ser un 0, lo que sea, 0,9, 0,99. ¿Y qué pasa cuando valores que están entre 0 y 1 se elevan a números cada vez más grandes? Porque 1 partido de x, cuando la x tiende a 0, siempre toma valoraciones que van en aumento, que van en tendencia infinita, ya sea más infinito, ya sea menos infinito. Pues un valor que esté entre 0 y 1 y que está elevado a números que son cada vez más grandes, va a irse a 0. Su tendencia es 0. Coge la calculadora, ya lo verás. Sin embargo, si nos acercamos por sucesiones que están a la derecha del 0, que todos sus términos son mayores que el 0, 1 más x va a ser mayor que 1. Y cuando a valores mayores que 1 los elevas a números cada vez más grandes, eso efectivamente sí que tiene una tendencia infinita. O sea que por una parte nos vamos a 0 y por otra parte nos vamos a infinito. Pero es que también tienes el tema del exponente. En el exponente nosotros sabemos que 1 partido de x es una función que presenta una asíntota vertical en x igual a 0. Y tú sabes que estudiando los límites laterales, el límite por la izquierda y el límite por la derecha, uno va a ir a menos infinito y el otro va a ir a más infinito. Uno se va a hacer cada vez más grande en positivo, con lo cual va a hacer que los exponentes sean cada vez más grandes y positivos, pero el otro van a ser valores cada vez más negativos. Y ya sabes que un exponente de tipo negativo, en realidad lo que sugiere es hacer la inversa de la función que tienes en la base, con lo que, como ves, este límite está absolutamente descontrolado. No lo sabemos valorar. Por lo tanto, vamos a establecer en este vídeo que hay para nosotros, de momento,
4 tipos básicos de indeterminaciones que le tenemos que dar explicación, que podemos y debemos intentarlos valorar algebraicamente, sin representar a la función. ¿Cuáles son este tipo de indeterminaciones? Pues las acabas de ver. Los primeros, los infinito entre infinito, así se llaman, en los que la función de arriba y la función de abajo tienden a infinito. Luego están los infinito menos infinito. ¿Quién presenta un crecimiento superior? ¿La primera función o la segunda de esa resta que da lugar a la indeterminación infinito menos infinito? Luego están las indeterminaciones 0 partido de 0. Sustituyes arriba, sustituyes abajo, porque se puede, porque son funciones continuas, y te encuentras con esto, 0 partido de 0. Así se llama la indeterminación. O lo que te he dicho, la joya de la corona, la indeterminación 1 elevado a infinito. ¿Qué haremos cuando estemos ante este tipo de indeterminación? Bueno, pues en este vídeo vamos a resolver una de estas 4 indeterminaciones. En concreto, la indeterminación 0 entre 0. Y para ello lo primero es observar por qué se produce esa indeterminación 0 partido de 0. Si estamos ante una función de tipo racional, es lógico, es palmario, que lo que está ocurriendo es que el valor sobre el que estamos estableciendo la tendencia es una raíz del numerador y del denominador. Por lo tanto, si factorizamos numerador y denominador, lo que ocurrirá es que ese factor x menos la raíz podría eliminarse tanto de numerador como de denominador. Y eso es lo que vamos a hacer. Ese es el procedimiento, esa es la técnica. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 partido de x más 1. Observa que cuando sustituimos por menos 1, tanto en el numerador como en el denominador obtenemos un 0. Sería 0 partido de 0. Eso significa que, en cuanto a polinomios se refiere, tanto el polinomio de arriba como el polinomio de abajo tiene como raíz al valor x igual a menos 1. Por lo tanto, procedemos a factorizar el numerador, por ejemplo, haciendo la ecuación incompleta y luego estableciendo la factorización, x menos la primera raíz por x menos la segunda, y en el caso del denominador haremos exactamente igual. Lo que pasa es que para este caso en concreto, el numerador es un producto notable, es suma por diferencia, con lo cual podremos escribir que es x más 1 por x menos 1, y en el caso del denominador no hay nada que factorizar, entre comillas está ya factorizado. Estás observando cómo el factor x más 1 está tanto en el numerador como en el denominador, con lo cual esos dos factores, que son idénticos, los eliminamos y entonces nuestro límite es equivalente al límite cuando x tiende a menos 1 de x más 1 en el numerador y un 1 en el denominador. Ahora, otra vez, utilizando la técnica de la continuidad de ambos polinomios, lo que podemos establecer es que este límite va a ser igual a menos 1 partido de 1, es decir, a menos 2. Como veis, tampoco ha sido tan difícil resolver este tipo de indeterminación 0 partido de 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos x menos 2 partido de 2x al cubo menos 16. Lo primero, como el numerador y el denominador son polinomios y por tanto continuos, el límite coincide con la imagen de la función sobre el valor. Establecemos entonces que es un 0 partido de 0, porque 2 al cuadrado es 4, menos 2 y menos 2 sería 0, y en el denominador 2 al cubo sería 8, por 2 16 y menos 16 0. Estamos ante una indeterminación 0 partido de 0. ¿Qué hacemos? 2 es una raíz tanto del numerador como del denominador. Así que lo que hacemos es factorizar. En el caso de x cuadrado menos x menos 2, tomamos la hoja de cuentas, resolvemos lo que son las raíces de ese polinomio y factorizamos. Las raíces son 2 y menos 1 y estableceremos su factorización como x menos 2 por x más 1. En el caso del denominador, resolveríamos la ecuación incompleta, 2x cubo igual a 16, x cubo es 8, con lo cual x es 2, y luego practicaríamos Ruffini obteniendo un cociente que igualaríamos a 0 para resolver las otras dos raíces. No obtendríamos raíces, saldo en un papel, y al final obtenemos que la factorización sería 2 por x menos 2 por x cuadrado menos 2x más 4, que es el polinomio cociente, que es un polinomio irreducible. Estarás viendo, que era lo que sabíamos desde el minuto 1, que hay un factor x menos 2 que está tanto en la factorización del numerador como en la factorización del denominador. A esos dos factores es a los que eliminamos, quedando el límite entonces
x más 1 partido de 2 por x cuadrado menos 2x más 4 cuando tendemos la variable independiente hacia el valor 2. Y ahora es el momento de utilizar de nuevo la noción de la continuidad de ambos polinomios, el del numerador y el del denominador. Una vez simplificada la función racional, lo que hacemos ahora es sustituir el valor 2 tanto en el polinomio numerador como en el polinomio denominador porque son ambas funciones continuas, como hacíamos al principio, obteniendo que nuestro límite es equivalente a 2 más 1 partido de 2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 4. Hacemos cuentas y ahora ya no aparece ningún 0 partido de 0, sino que aparece en la parte de arriba 3 y en la parte de abajo la sustitución nos va a dar un valor 2 por 4 menos 4 más 4. Eliminamos los 4, nos quedará entonces 3 partido de 2 por 4, o sea que será 3 octavos. Ahora cabe la pregunta de qué pasaría si en vez de haber una función racional hubiera una fracción en la que aparecieran radicales. Vamos entonces a resolver esa situación. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? Vamos a poner un ejemplo. Ahí lo tienes, un radical, raíz de x, en el denominador. Si nosotros ahora sustituimos por 1, el numerador va a dar 1 menos 1, 0, y en la parte de abajo, raíz de 1 es 1, déjale siempre con el signo que lleva la raíz, menos 1 es 0. ¿Y ahora qué? La parte de arriba prácticamente podemos decir, habría un pequeño matiz, pero podríamos decir que está prácticamente factorizada. Pero en el denominador, ¿cómo factorizar una expresión que no es un polinomio? Para resolver esta indeterminación, lo que vamos a hacer es racionalizar al denominador. Ya sabes, eliminar la raíz de x del denominador. Esto es lo que en muchos sitios se conoce como multiplicar por el conjugado, pero eso está mal dicho. ¿Por qué? Porque raíz de x más 1 no es el conjugado de raíz de x menos 1, en el sentido de que la palabra conjugado se utiliza en un contexto de números complejos y no de funciones. Pero bueno, sirva esa mal llamada denominación para que tú y yo nos podamos entender. Así que lo que haremos será escribir el mismo límite y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en el numerador y en el denominador por raíz de x más 1. Con eso lo que estamos haciendo realmente es racionalizar a esta función. Que la raíz de x desaparezca del denominador. ¿Cómo? Ya lo sabes, con el producto notable suma por diferencia. De tal modo que nosotros operamos y en el denominador quedaría raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. En el numerador no multipliques, déjalo exactamente así, porque lo que estamos tratando es de eliminar ese, entre comillas, factor, que todavía no es factor pero le queda nada, ese factor x menos 1 que intuimos que está haciendo que aparezca la indeterminación 0 partido de 0. Así que operando en el denominador quedaría x menos 1 y en la parte de arriba observa que tenemos un 1 menos x. Si extraemos factor común al menos en el numerador, en el 1 menos x, quedaría menos, paréntesis, menos 1 más x. O si quieres, escríbelo al revés, menos x menos 1, que es exactamente el mismo factor que tenemos abajo. Esos dos factores que tienes ahí son los que precisamente están creando la indeterminación 0 partido de 0. Así que procedemos a eliminarlos, dejando todo lo que no sea esos factores, y ahora volvemos a aplicar que tanto la función del numerador como la función del denominador son funciones continuas. Sustituimos por el 1 y obtenemos que el valor es 0, porque la raíz de 1 menos 1 sería 0 y menos 0 partido de 1 sería 0. Así que el límite que nosotros nos planteábamos al principio tiene valoración 0. Puede que alguna de vosotras, que alguno de vosotros se esté preguntando desde hace tiempo cómo es esto de que nosotros podamos eliminar un factor de arriba y de abajo que produce un 0 en ambos sitios. ¿Qué es esto de simplificar por 0? Pero es que observa que no estamos en una sustitución, sino que estamos realmente en un proceso de límite. Cuando nosotros hacemos un proceso de límite, cuando x tiende a 1 o cuando x tiende a un valor cualquiera, nosotros no estamos valorando exactamente en el 1, estamos acercándonos al 1 lateralmente por debajo del valor o por encima del valor. Por lo tanto, x menos 1, en este caso, no es exactamente 0 cuando nosotros hacemos o practicamos el límite.
Para cada sucesión de valores de la variable independiente x por los cuales nosotros nos acercamos al valor 1, ninguno de ellos sustituido en x menos 1 da 0. Y es ahí, en ese contexto, en el que nosotros podemos simplificar ese factor del numerador y ese factor del denominador. Espero que te haya quedado clara esta técnica de simplificación de factores en una situación de límite. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso, el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 2 más x menos 2 y abajo en el denominador x cuadrado menos 4. Si nosotros sustituimos en el numerador, porque es una función continua para los valores de x mayores que menos 2, obtenemos la raíz cuadrada de 2 más 2, que sería la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada de 4 sería 2 y menos 2 es 0. Por otra parte, en el denominador, 2 al cuadrado sería 4 y menos 4 es 0, así que tenemos una indeterminación 0 partido de 0. Aquí técnicamente no podemos decir que vamos a racionalizar el denominador. Aquí lo que vamos a hacer efectivamente es la misma técnica, pero la vamos a aplicar sobre el numerador. Vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz cuadrada de 2 más x más 2. Así que escribiremos el límite tal cual estaba y multiplicaremos arriba y abajo por la raíz cuadrada de 2 más x más 2. Si tú multiplicas en el numerador y en el denominador por el mismo elemento, por el mismo valor, por la misma expresión, la función no varía en el sentido de que podría simplificar de nuevo esos dos factores que son iguales, que no son 0, y volver a la situación inicial. Ahora aplicamos el producto notable suma por diferencia en el numerador, obteniendo raíz cuadrada de 2 más x elevado al cuadrado, primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. En el denominador, como veis, no toco absolutamente nada. Ya habrá tiempo de tocar, pero no multipliquemos. Elevamos al cuadrado la raíz cuadrada y queda 2 más x y hay que restarle 4. De tal modo que entonces ya vemos que en el numerador va a quedar un factor x menos 2. En el denominador lo que vamos a factorizar es el x cuadrado menos 4 que había inicialmente, porque es un polinomio y uno de sus factores va a ser x menos 2, como no puede ser de otra manera. Claro, x cuadrado menos 4 es una suma por diferencia, así que establecemos que su factorización es x más 2 por x menos 2. De tal modo que estamos viendo todos que lo que ocurre es que al tener arriba un factor x menos 2, resultado de haber restado el 2 menos 4, y tener también un factor x menos 2 en el denominador, procedamos a eliminar tanto uno como otro y obtener un nuevo límite, un límite equivalente, en el que en el numerador habrá un 1, evidentemente el x menos 2 se ha eliminado, pues queda un 1, y en la parte de abajo quedan todos aquellos factores que no han quedado eliminados por esta simplificación. Como la función del numerador, que es una constante, es continua, y la función del denominador también es continua para los valores mayores que menos 2, procedemos a hacer la sustitución por el valor 2, obteniendo 1 partido de 2 más 2, en uno de los paréntesis, por raíz cuadrada de 2 más 2, más 2, que eso va a dar lugar a 1 partido de 4 por 4, de donde obtenemos que el límite va a dar finalmente 1 partido de 16. Como veis, por tanto, cuando nos enfrentamos a una indeterminación 0 partido de 0 en la que haya radicales, lo que tratamos siempre es de multiplicar en el numerador y el denominador por la misma expresión en la que tenemos el radical, pero cambiándole el signo que aparece entre las dos partes que están restándose o están sumándose. Esta técnica solo se puede utilizar cuando aparecen dos expresiones sumándose o dos expresiones restándose y en una o en las dos aparecen raíces cuadradas, que es, digamos, donde es más efectivo el producto notable suma por diferencia. Alguna o alguno de vosotros seguro que os estáis preguntando, ¿y qué pasa cuando aparece raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo en esas condiciones. ¿Qué te parece el límite cuando x tiende a más 4, a 4, de la raíz cuadrada de x, ahí lo tienes, menos 2, radical en el numerador, 1 menos la raíz cuadrada de x menos 3, radical en el denominador, y haciendo uso de la continuidad tanto de la función numerador como de la función denominador, que son continuas para x mayor o igual que 0 en el numerador y para x mayor o igual que 3 en el caso del denominador, podríamos sustituir tanto arriba como abajo por 4 y obtenemos entonces un 0 partido de 0.
ya que la raíz cuadrada de 4 es 2, menos 2 es 0, y en la parte del denominador 1 menos la raíz cuadrada de 4 menos 3 sería lo mismo que 1 menos 1, que también sería 0. Así que estamos ante una indeterminación 0 partido de 0. Yo creo que eres lo suficientemente hábil como para darte cuenta qué es lo que vamos a hacerle a nuestro límite, al límite de nuestra función, cuando lo que queremos fundamentalmente es eliminar la indeterminación 0 partido de 0. Y es que cuando había una raíz, un radical en el numerador, lo que hacíamos era multiplicar por esa expresión de dos elementos, que en este caso estaría restando, por el correspondiente factor, en donde habría, en vez de una resta, una suma. Y si se tratase de una indeterminación 0 partido de 0 en la que hay raíz cuadrada solo en el denominador, lo que haríamos sería multiplicar el numerador y el denominador por esa misma expresión, pero cambiando el signo de los dos elementos que andan en estos momentos también ahí restándose. Pues ¿qué habrá que hacer cuando aparecen raíces cuadradas tanto en el numerador como en el denominador? Pues aunque te dé mucha pereza y ya lo estás imaginando, habrá que multiplicar por una parte numerador y denominador por la raíz cuadrada de x más 2, pero al mismo tiempo también habrá que multiplicar por 1 más la raíz cuadrada de x menos 3 tanto en el numerador como en el denominador. Y dirás, pues esto va a ser complicadísimo. No, si actuamos con diligencia, si actuamos ordenadamente, esto va a salir y bien. ¿Qué es lo que nos interesa en el numerador? Lo que nos interesa en el numerador es multiplicar a raíz de x menos 2 por raíz de x más 2. El otro factor, 1 más raíz de x menos 3, lo mantendremos en la distancia, lo mantendremos el último de los factores y no lo multiplicaremos. En el denominador lo que nos interesa multiplicar es 1 menos la raíz de x menos 3 por 1 más la raíz de x menos 3. Por lo tanto, raíz de x más 2 es lo que vamos a mantener al margen, lo vamos a dejar al final y no lo vamos a multiplicar. Ambas multiplicaciones son productos notables, son sumas por diferencias, y eso es lo que vamos a proceder ahora a multiplicar. Los otros factores los vamos a dejar tal cual. En el caso del numerador quedará raíz de x al cuadrado menos 2 al cuadrado, y el tercer factor lo dejamos igual. En el caso del denominador hacemos el producto notable 1 menos raíz de x menos 3 por 1 más raíz de x menos 3, suma por diferencia, primero al cuadrado, 1 al cuadrado, menos segundo al cuadrado, raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado, dejando al raíz de x más 2 tal cual, sin tocarlo, de tal modo que las operaciones dan lugar a un nuevo límite equivalente con el nuestro, que será el límite cuando x tiende a 4 de x, ¿por qué? Porque la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado da x, y 2 al cuadrado es 4, x menos 4, por 1 más la raíz de x menos 3. Y en la parte del denominador quedará 1 al cuadrado, que es 1, y la raíz cuadrada con el cuadrado del x menos 3 van a eliminarse y va a quedar x menos 3. Cuidadito con ese signo menos que va delante, porque le va a cambiar el signo tanto al x como al menos 3, que eso lo vamos a hacer en el siguiente paso. Así que procedemos a operar en el denominador, multiplicando ese menos por el x menos 3, y queda entonces en el denominador 1 menos x y más 3. Echamos la cuenta. 1 más 3 sería 4, 4 menos x quedaría abajo, arriba queda x menos 4, que son los factores que intervienen decisivamente para que nosotros tengamos una indeterminación 0 partido de 0. Fíjate que si sustituimos por 4, tanto en el factor x menos 4 del numerador como en el factor 4 menos x en el denominador, aparece el 0 partido de 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es extraer menos en el denominador. Lo podíamos haber hecho también en el numerador, si quisiéramos, y en el denominador queda exactamente el mismo factor que teníamos en el numerador. Lo único quizá ordenado al revés. Así que ya sabes lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar al factor x menos 4 del numerador con el factor x menos 4 o menos 4 más x, como quieras decirlo, del denominador. De tal modo que este límite, en el que ya sabes que lo que vamos a eliminar son esos dos factores, va a quedar de la forma 1 más la raíz de x menos 3 dividido entre menos, cuidado que no se nos olvide, ese menos es lo que habíamos sacado de factor común en el denominador a ese primer multiplicando que era 4 menos x, y luego multiplicado por la raíz de x más 2. Al final fijaros que lo que ha quedado, tanto en el numerador como en el denominador, salvo lo del tema del menos, han sido las expresiones cambiadas de signo.
Esas expresiones son continuas para valoraciones mayores o iguales que 3 en el caso del numerador y mayores o iguales que 0 para el caso del denominador, de tal modo entonces que podemos utilizar la noción de continuidad y hacer la equivalencia entre los límites de ambas expresiones y las sustituciones en las expresiones algebraicas por el valor x igual a 4, de tal modo que queda 1 más la raíz de 4 menos 3 partido de menos la raíz cuadrada de 4 más 2. Aquí ya no hay ningún tipo de indeterminación, esto va a salir 1 más la raíz de 1 partido de menos 2 más 2, así que va a quedar 1 más 1 partido de menos 4, así que va a quedar menos 2 partido de 4 y finalmente la valoración de nuestro límite, que es equivalente al límite que nosotros teníamos al principio, el que queríamos calcular, va a quedar menos 1 medio. Supongo que ha quedado claro, si no queda claro escríbeme, pregúntame, pero sobre todo esto se aprende haciendo. En matemáticas los razonamientos de tipo algebraico solo se pueden aprender de una manera, y es realizándolos. Cuantos más realices, más asimilas el modo de proceder y no se te va a olvidar jamás. Es como aprender a montar en bici. Espero que estéis bien, que todo vaya bien. Cada vez queda menos del curso, esfuérzate, trabaja y lábrate un porvenir. Me despido ya de vosotros, un saludo y hasta la próxima clase.